con nosotros el senador de Evópoli, Felipe Kast, para hablar sobre este proyecto de ley que propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en Chile y que ya fue ingresado en el Congreso. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, senador. Bien, senador, ya se ingresó este proyecto. Hablemos de los detalles de la iniciativa que toma como referencia también al modelo de Australia y de hecho España también se está sumando a esta iniciativa. A ver, básicamente hoy día tenemos una epidemia, está muy documentada científicamente que los niños están creciendo en un ambiente de ansiedad por las redes sociales tremenda. Y que desgraciadamente está completamente fuera de control. Es como en su minuto las adicciones del cigarrillo que lo llevaron al tabaco a regularlo, y efectivamente Australia fue el primer país del mundo que prohibió las redes sociales TikTok, Instagram y parecidas y Facebook a niños menores de 15 años, o sea, en el fondo de 15 para abajo. De 16 para arriba se permite, de 15 para abajo no se permite. Nosotros ya en la Comisión de Educación del Senado prohibimos los celulares en los colegios, que es otro problema tremendo que teníamos, que hoy día los niños ya no iban a tener interacciones sociales profundas, reales, de deporte, de música, de cultura. En los colegios se quedaban pegados a las pantallas. En muchos colegios ya lo hacían, pero al transformarlo en ley, permitimos que los apoderados de alguna manera también entiendan que esto es algo de sanidad, de realmente el bienestar socioemocional de los niños. Y el siguiente paso que con la ley que ingresé la semana pasada es justamente ponernos a la altura de lo que está haciendo Australia. Lo acaba también de impulsar Francia y Dinamarca. En Estados Unidos, si ustedes miran hoy día mismo el Mercurio, hay una nota que muestra cómo ya hay demandas contra estas gigantescas empresas de redes sociales por el trastorno que han generado en los niños. Entonces esto es lo mejor para que no se judicialice y no tengamos que pagar las consecuencias, es que estemos a la altura y que efectivamente si uno ya tiene más de 16 años, es más capaz de manejar la ansiedad, de manejar las inseguridades, y por lo tanto yo espero que se pueda aprobar rápidamente en Chile esta norma que prohíbe y que obliga a los TikTok, a los Instagram a tener que verificar la edad de los usuarios, y que si son niños de 11 años, de 10 años, eso no ocurra, ¿no? Como usted menciona, senador, existe una serie de cuestionamientos y hasta litigios en Estados Unidos contra las gigantes tecnológicas detrás de las redes sociales, precisamente también porque bien ha quedado documentado de que estas empresas tienen suficiente información del efecto nocivo que sus propias redes generan en niños, niñas y adolescentes, y no han hecho mucho al respecto para moderarlo. Entonces, finalmente, si no lo hacemos políticamente, ¿quién lo va a hacer, no? Bueno, efectivamente, tienen algoritmos que buscan generar adicción. Y esos algoritmos también han tenido impacto en la política y en muchas otras cosas, no solamente en los niños, también en los adultos. Pero si no partimos por proteger a los niños, que tengan una experiencia de vida cuando su cerebro es completamente plástico, está formándose, no lo protegemos de este tipo de estímulos que están diseñados para la adicción, va a ser muy difícil que finalmente estos niños tengan una educación sana, alegre, sin angustia, sin ansiedad. Y los problemas de salud mental en Chile está documentado que son de los más grandes que tienen en Latinoamérica. O sea, tenemos el consumo de droga, tenemos una serie de efectos muy dañinos. Y por lo mismo también hay que hablar de otra ley, que es la ley Kiri, que es una ley que la acabamos de aprobar y que ya va a ser ley de la República. No tiene, porque la ley de las redes sociales la acabamos de ingresar, por lo tanto falta todavía todo el trámite legislativo para que sea ley. En cambio, la ley Kiri es una ley que promueve el deporte, la música y cultura en los colegios, cosa que es una subvención adicional para que todos los colegios de Chile, particulares y subvencionados y también públicos, puedan contratar a la orquesta juvenil, al equipo de básquetbol, al equipo de ajedrez, al grupo de cueca, y para que la jornada escolar completa, que en su minuto fue diseñada para que los niños tuviesen una calidad de vida en el colegio de mejor, más felicidad, más plenitud, más sentido de pertenencia, puedan tener recursos los colegios exclusivamente para esto. O sea, en el fondo van a haber 25.000 pesos por niño al mes en todos estos colegios. Es un proyecto grande de $300 millones para que el deporte, la música y la cultura sean parte central del proceso educativo que hoy día tienen los colegios, que hoy día se han reducido más bien al simple de lenguaje y matemática. Es bien fundamental lo que está diciendo, senador, porque al final lo que propone es una solución integral. No sirve mucho prohibirle a los... No sirve nada prohibir la tablet o la cuestión si no le da una alternativa. Entonces, claro, los va a dejar mirando la pared. No, exactamente. No es necesariamente el caso. Y es muy común, y en especial
a veces las nuevas generaciones se irritan un poco cuando las generaciones antiguas les dicen antes salíamos de la casa a jugar y socializábamos con otras personas, pero al final eso tiene un efecto psicológico positivo que hoy en día se ha visto cada vez más reducido a medida que nos aislamos en estos aparatos móviles, ¿no? Total, y además tenemos que lograr cuando un narco venga a robarnos a una niña o un niño de 13 años no lo logre porque la niña o el niño está metido en un club de cueca o en un equipo de básquetbol Claro. o una orquesta juvenil, o sea, hay que competirle. No podemos simplemente penalizar, que está muy bien, pero en el fondo, cuando vemos que muchos de los portonazos, muchos de los violencia la hacen menores de edad, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo para competir contra eso y enfrentarlo, o sea, dar opciones a esos niños. Sí. Una encuesta, por ejemplo, que hizo Paz Ciudadana, mostraba que el 47% de los presos en Chile cometió su primer delito antes de los 13 años. 47, casi la mitad de los presos cometió su primer delito antes de los 13 años. Sí. Significa que no estamos poniendo a los niños primero en la fila. Sí. Si los niños desgraciadamente han sido invisibilizados por mucho tiempo en Chile, como no votan, como no marchan, como no destruyen nada en la calle, los niños siempre quedan para la cola. Entonces, yo realmente creo que cuando hicimos la reforma de cumplimiento tributario, que yo estaba en la presidencia de la Comisión de Hacienda, le dije a Mario Marcial, mire, avancemos en esto, pero solo si es que por lo menos hay un 20% de los recursos dedicados a los niños. Y eso se materializó en la ley Kiri, que es una fundación. La Kiri simplemente le digo una ley Kiri, porque Kiri lleva haciendo esto hace mucho tiempo, promoviendo esta agenda de bienestar socioemocional. Los niños necesitan, decía el doctor Fernando Monkever, un vaso de leche y un beso en la mejilla. Entonces el deporte, la música y la cultura te da ese cariño, esa protección para que el cerebro científicamente se propone y cree que el mundo gira a favor el del niño y no en contra. Cuando un niño vive en el miedo, y por eso también la agenda de seguridad es tan relevante, porque tenemos que recuperar los barrios. Y ahí es donde yo tengo harta fe puesta también en que el nuevo gobierno de José Antonio Kast pueda dar un golpe fuerte para recuperar los barrios, recuperar las calles, y no que las familias más vulnerables son las que viven encerradas en sus casas por miedo a salir a la calle. Senador, estamos conversando con el senador de Evópoli, Felipe Kast. Ya para ir cerrando, volviendo al proyecto de ley que propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en Chile, ¿cómo ve el futuro de este proyecto? ¿Cómo ve la tramitación? ¿Cree que tenga el respaldo suficiente para aprobarla? Totalmente, yo creo que esto va a ser bastante rápido. Las multas, obviamente hay que afinarlas contra contra estas grandes compañías en caso de que no cumplan con los protocolos, pero hay que colgarse lo que hay en otros países. Y ya me junté con la ministra futura de Educación, María Paz Arzola, le comenté también de este proyecto de ley, así que espero que tenga un trámite a partir de marzo, que vuelve a operar el Congreso con bastante sentido de urgencia. Me quiero detener por última instancia en un comentario que hizo usted, senador, con respecto a que el miedo obviamente lleva de una u otra manera a la hostilidad. Y también hemos visto en la forma en la que las redes sociales incentivan las relaciones humanas, en donde no solo hay ansiedad, no solo hay envidia, sino que también cada vez más se ve y se ha representado desde la cultura popular hasta distintos estudios sociales, cómo se radicalizan ciertos jóvenes mediante el odio que promueven las redes sociales, y esta es una radicalización que no tiene que ver con ningún sector político, no es que los tiren ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, pero es un problema también la manera en la que la hostilidad se está tomando a las juventudes y que precisamente los deja vulnerables a situaciones como lo son el narcotráfico, como es ver al otro como el enemigo, como es no construir comunidad. En ese sentido, ¿qué tan importante es precisamente la construcción de comunidad para enfrentar esta información constantemente negativa que estamos recibiendo día a día? Mira, todos nosotros necesitamos una familia, el núcleo de la sociedad es la familia, y cuando las familias, muchas familias son vulnerables, viven en un ambiente complejo, entonces crear estas comunidades, crear estas tribus, en los barrios, en los colegios, es muy relevante porque te da un soporte. Y frente a la violencia en las redes sociales, lo que pasa es que tenemos otro problema, que es el anonimato. O sea, hoy día están los encapuchados de las redes sociales. Tenemos encapuchados en las calles que rompen todo, pero también tenemos encapuchados en las redes sociales que andan sembrando odios. Entonces tenemos que forzar también a las compañías a que ojalá, si uno quiere opinar, bueno, que sea con un rostro descubierto, cosa que efectivamente no sea gratis sembrar odio y sembrar violencia en las redes sociales. Bien, Felipe Kast, senador de Evópoli, conversando con nosotros en Qué de Nuevo. Muchísimas gracias, senador, que esté muy bien. Que esté muy bien, gracias por el contacto. Senador. Chao.